Si sos una bailarina de tango, principiante o intermedia, presta atención, porque en este video te voy a compartir algunas situaciones que deberías evitar hacer en cualquier milonga. Chicas, no lo hagan en la pista, seguimos al final. Como ya vimos en videos anteriores, el líder propone a la mujer o follower realizar una infinidad de movimientos que en la mayoría de los casos conducen desde su torso. Sin embargo, no todos los movimientos que propone se ajustan al espacio que tenemos disponibles para bailar, ya sea porque hay muchos bailarines en la pista de baile o porque algunos de esos movimientos podrían ser riesgosos si no tenemos en cuenta a las personas que bailan a nuestro alrededor. Por otro lado, muchos de los adornos que las mujeres o followers suelen hacer para embellecer su danza podrían entorpecer la circulación de la pista si al ejecutarlos abusaran del tiempo de que disponen y hasta poder herir a algún bailarín o bailarina cercano si, por ejemplo, para realizar ese adorno levantaran los pies del piso. Junto con todo esto y como si fuera poco, hay algunas mujeres que en vez de ajustarse a la propuesta de baile que surge desde el líder, le dicen a él qué es lo que tiene que hacer en la pista. Si vos, mujer o follower, te sentís identificada o vos, líder, crees que podés aportar más ejemplos sobre lo que habitualmente solés encontrarte en el salón de baile, compartime un comentario, así vamos enriqueciendo la mirada para luego disfrutar de la milonga sin miedo. A fin de cuentas, se trata de pasar un momento placentero para todos. Por eso, en este video te voy a dar 3 nuevos consejos imprescindibles que van a ayudarte a mejorar como bailarina cuando estés en la pista. Pero antes, aprovecha para suscribirte ya a este canal y aprovecha para activar la campanita de notificaciones, así te enterás rápidamente de cuando subiremos el próximo video de técnica, cultura o actualidad del tango argentino. Mi nombre es Luciana Guido y ahora sí, comencemos. No martilles el piso al bailar. Sí. Muchas mujeres, especialmente aquellas que tienen poca experiencia de baile o recién se animan a dar los primeros pasos en una milonga, adquirieron la costumbre de martillar el piso, es decir, caminar dando golpes al piso en vez de rozarlo con suavidad. Algunos milongueros, en vez de llamarlo martillar, llaman esa forma de pisar, caminar pisando huevos. Esta costumbre de golpear excesivamente el piso con los pies no solo daña el piso del salón de baile, especialmente los pisos de madera que tanto nos gustan para bailar, sino que cada paso que se da pisando huevos, al estar abrazados, repercute directamente en el torso del bailarín. Y lo más probable, si se trata de un bailarín con experiencia de baile, es que no te inviten nuevamente a bailar si adquiriste ese hábito. Por eso es fundamental hacerse amigo del piso, deslizarse, acariciarlo. La forma de caminar con suavidad no solo mejorará tu pisada, sino que también será un buen indicador de que estás controlando el peso de tu cuerpo, lo que hará muchísimo más placentero el baile para vos y para la persona que estás abrazando. No le digas al líder lo que debe hacer. En general a nadie le gusta que le digan qué tiene que hacer, mucho menos en la pista de baile. Sin embargo, algunas mujeres o followers, tal vez por inseguridad o por formas de ser, suelen decirle al líder, por ejemplo, cómo abrazarlas o qué movimientos no quieren hacer, como por ejemplo un gancho. Si consideras que deberían naturalizarse que la mujer o follower le diga al líder que le invitó a bailar cómo abrazarla o qué movimientos o figuras no está dispuesta a hacer, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Es cierto que al menos cuando comenzamos con nuestros primeros pasos de tango, no es fácil abrazar y dejarse abrazar. Si bien las personas latinas tenemos la costumbre de estar un poco más predispuestas al abrazo, algunas culturas tienen otros hábitos y están acostumbradas a otras formas de relacionarse con los demás. Pero más difícil aún que dejarse abrazar es entregarse al baile. Entregarse al baile que propone otro. Compartir la experiencia de saberse abrazados, pero también guiados por otro. La entrega, tanto como el abrazo, define el tango. Pero no es para cualquiera. Debemos superar prejuicios, inseguridades para lograr entregar nuestro baile, interpretar lo que el líder quiere y lograr un diálogo de los cuerpos con la música. Así que cuando bailes en la pista, no tengas miedo de confiar en el bailarín con quien estás compartiendo la danza y dejarte abrazar. Vas a ver que el baile será mucho más fluido y placentero. No hagas figuras que traben las piernas. Esto es algo muy visto en algunos salones de baile extranjeros. La pareja baila conectada, los dos sienten que fluyen con la música y al terminar de bailar, ella engancha su pierna alrededor de la pierna del líder y en algunos casos, como si fuera poco, le clava la aguja del taco en la pantorrilla. Pero este movimiento en particular, en el que una pierna del líder está enganchada sin que lo haya propuesto, puede ser muy peligrosa no solo para el bailarín, que perdió el dominio de una pierna, sino para la pareja de baile que puede tener su equilibrio comprometido y puede llevar a alguna caída o pérdida de estabilidad.
Si bien es un adorno que realiza la mujer, se trata de algo peligroso y que no sugiero hacer en la pista de baile. En muchos casos, tal vez para acaparar la atención de la gente que está observando el baile de fuera, con un adorno llamativo o tal vez por desconexión con el líder, algunas mujeres o followers no atienden a la propuesta que el bailarín realiza desde su torso y hacen movimientos por sí mismas. Desconectarnos de la propuesta del bailarín es otra manera de desconectarnos del baile. Así que si este es tu caso, realizalo. Nada más lindo que entregarse completamente al baile y confiar. No anticiparte, pero tampoco proponer movimientos que puedan ser peligrosos para el compañero de baile. Nada más lindo que disfrutar de a dos. Sentirnos seguras al bailar, evitar hacer movimientos que potencialmente podrían lastimar a las personas que comparten la pista con vos, sugerirle o decirle directamente al líder qué es lo que tiene que hacer, no solo tiene que ver con tus conocimientos de técnica de tango, sino con tu personalidad y con cuánto sos capaz de disfrutar bailando en parejas o con desconocidos. Por todo esto, confía en el bailarín e integrate en el mundo del tango, así como yo también te pido que formes parte de la comunidad Tango Milonga, suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones si no lo hiciste ya, así te enterás rápidamente de cuando Gustavo o yo subiremos el próximo video de cultura, de técnica o de actualidad de tango argentino. Gracias por acompañarme, nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.